Sí, vivir el mindfulness se trata de silencio, meditar, quedarme quieto, observarme, porque leer un libro que nos habla o nos inspira a hacer la práctica del mindfulness. En esta parte de liberar la mente, el doctor Mario Alonso Puig nos cuenta desde su experiencia. Siento que se desnuda en su experiencia y para mí es una motivación de volverlo a leer en mayor presencia y conciencia. Cuando él nos dice que si no se conocen las bases sobre las que se opera el mindfulness y no tenemos una mente lo suficientemente abierta para probar algo diferente, pues no es una tarea que sea tan fácil. Y él mismo lo confiesa dentro de sí mismo, que a pesar de haber tenido muchos maestros, que a pesar de haberse formado con los mejores, pues para él no era fácil hacerlo. Y entonces como que se quedaba en, hay que hacerlo, yo lo hago, hay que hacerlo, yo que lo hago. Entonces lo hacía desde el me toca, pero no lograba vivir esa experiencia de realmente vivir esa exploración apasionante. Entonces, y luego nos confiesa como que empezó en esa búsqueda de, oiga, si dicen que esto es tan chévere, pero ¿por qué es tan chévere? ¿Por qué sí o por qué no? Y va y dice que se va a investigar como las diferentes prácticas contemplativas y aquí nos dice, a medida que fui entendiendo mejor cómo operaba el mindfulness, tanto en el cerebro como en el cuerpo, esa resistencia que yo ofrecía a la práctica empezó a desvanecerse. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que él logra desvanecer esa resistencia solamente cuando logra entender mejor cómo opera esta práctica tanto en el cerebro como en el cuerpo. Entonces, quizá a algunas de ustedes les he sugerido hagan la meditación y me han dicho, no, pero es que como que no conecto con eso, como que eso. Repasando esto, aquí lo encontré. Hasta que nosotros, nuestra mente racional no entiende por qué hacer esto de quedarme quieta, de hacer silencio, pausa. Es bueno y puede ser bueno para mi mente, para mi cuerpo y sobre todo para el tema de desarrollar la intuición y nuestra práctica espiritual que nos lleva a conectar con la verdad real de todo. Entonces, no funciona. Entonces, por eso él se toma la tarea de escribirnos todo este libro y de llevarnos paso a paso para que nuestra mente racional comprenda por qué puede ser útil ahora sí practicar. Entonces, también dice que cuando él se acercó como a esta investigación, entonces decía que hacía referencia como una dimensión muy sutil de la realidad, una dimensión espiritual. Y entonces ahí se le crea como ese cruce de cables que no es espiritualidad, pero yo sí he sido espiritual desde mi religión cristiana, dice él, pero ahora que me van a hablar, esto será que está como raro, o sea, como que no entiendo y va y se busca tres maestros para entender cómo es que funcionaba esto. Y bueno, o sea, aunque sabía que ahí había algo y se consigue los maestros para estudiar, de todas formas había como esa desconfianza o pues digamos, nuestro ego siempre está como alerta de supervivencia, supervivencia, me van a lavar el cerebro. Entonces él dice que acudió a esos maestros a formarse con ellos, pero con cierta inquietud. Decía que temía que pudieran introducirle en su mente alguna idea rara que entrara en colisión con las creencias que había tenido hasta entonces. Y creo que muchos de nosotros, bueno, sobre todo quienes hemos sido practicantes de religión, sé que algunas de ustedes no, hemos pasado por ahí, porque pues, o sea, hemos estado aquí bien adoctrinaditas y nos hablan de algo que sea raro y por ahí en alguna época alguien dijo, no, eso puede ser. Entonces, no, 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 aléjate. Y entonces aquí nos tenemos seguros en el corralito de las ovejas. Bueno, yo fui de las que me salí del corral un ratico para
como dice él, desmitificar todo esto, porque luego él dice que después de que fue allá, dice, acudí a conocer a estos maestros y a formarme con ellos, no sin cierta inquietud. Temía que pudieran introducir en mi mente alguna idea rara, que entrara en colisión con las creencias que yo había mantenido hasta entonces. Pero descubrí, esto es lo que me encanta, que entre el auténtico cristianismo, el budismo y el taoísmo no hay nada más que puntos en común. Y también nos aclara que realmente el mindfulness no pretende ser ni una religión ni contradecir ninguna, sino que es justamente una exploración de la mente para descubrir qué es lo que la enferma y también qué es lo que la sana, qué es lo que enferma mi mente, qué es lo que la sana. Gran parte de lo que relato en este libro tiene una sólida base científica que comentaré en detalle y que nos interpela a todos por igual, creamos o no en una dimensión más allá de la materia. O sea, se trata de nuestro cuerpo. Se trata de nuestro cuerpo y de cómo podemos mantenerlo sano, nuestro cuerpo y nuestra mente, y en mayor paz. Y por eso es que he elegido este libro, porque se trata de cómo podemos vivir con mayor paz en nuestro corazón a partir de comprender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y qué le puede ayudar a estar mejor. Entonces, él nos dice que en este libro lo que nos habla es de posibilidades y de oportunidades, de propuestas. No nos habla de creencias ni de dogmas. Y que simplemente nos invita a explorar la realidad de una forma directa y con una mirada curiosa. Entonces, si eres así como yo, que mi niña interior está curiosa y quiere saber más, o como mi mamá, ay, ella sí que es más curiosa que yo. Entonces, si te sientes como con curiosidad de explorar cómo es que funciona el respirar y el quedarme quieto, qué le hace a mi cuerpo y qué le hace a mi mente y cómo ese aquietar por un instante me ayuda a ver la vida con mayor claridad, a tener claridad para tomar mejores decisiones, a tener más herramientas para cuidar también nuestra salud. Entonces, si eso hace sentido contigo, pues te invito a que si todavía no has comprado el libro, ve por él, pídelo por la internet, como quieras, pero te garantizo que este se convertirá en uno de esos que son como Biblias, como que uno vuelve y vuelve y cada que lo leo encuentro algo, una sorpresa. Dice, cuando no hay nadie que intenta imponer las, cuando no hay nadie que intenta imponer a los demás sus ideas, creencias o formas de ver la realidad, todos podemos llegar a entendernos, crear espacios de colaboración y descubrir algo que es común y valioso para todos. Dice, solo cuando he llegado a tener una experiencia directa de lo que es el mindfulness y de los cambios que ha operado y está operando en mí, me he decidido a publicar lo que he aprendido y aquello de lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años. Entonces, esta técnica no es tanto como para teorizar, o bueno, desde mi punto de vista y desde el acercamiento que yo estoy haciendo y desde el que estoy invitando a mis mentoreadas, a mis pupilas, es acercarnos justamente desde ese punto de cómo podemos experimentarlo cada una de nosotras en nuestro cuerpo, porque solo la experiencia es lo que nos permite disfrutar los beneficios realmente de pues no es como informativo solamente, sino experiencial. En la medida en que yo me doy cuenta cómo funciona en mí y me atrevo a cerrar los ojitos, hacer silencio, respirar y sentirlo y experimentarlo. Y también aquí me invita a, bueno, a de qué hablar,
de qué compartir, de qué escribir. Bueno, ustedes que me conocen saben que siempre hablo mucho de la paz y de cómo, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo lo que pueda estar viviendo, encuentro nuevas herramientas cada vez para vivir con mayor paz en el corazón. Entonces, bueno, pues bienvenidos y estén atentos a cómo seguimos cada vez avanzando. Luego, más adelantico, nos dice que la palabra mindfulness, que no olvidemos, es la traducción al inglés de sati. Sati, que en Pali, la lengua que hablaba Buda hace 2500 años, significa prestar atención para ver las cosas tal como son. O sea, quedémonos como que con el mindfulness es eso, prestar atención a ver las cosas tal como son. Prestar atención para ver las cosas tal como son. Y bueno, luego ya nos habla de que el libro está dividido en tres partes, que en la primera parte nos va a hablar de la naturaleza del mindfulness, de su dimensión sutil y de la relación tan estrecha y profunda que existe entre la práctica contemplativa, o sea, cuando yo mira, contemplando la naturaleza, o sea, lo que sea, entre esa práctica contemplativa, nuestro organismo físico, nuestro cuerpo, y el proceso de transformación vital que puedo experimentar todo ser humano. O sea, esa relación entre práctica contemplativa, mi organismo, y ese proceso de transformación vital que puede experimentar todo ser humano. Hasta ahí, esa es la primera parte que nos va a hablar en el libro. En la segunda parte, dice que nos muestra un mapa que nos va a servir de referencias para no perdernos en el bosque que es nuestra mente humana condicionada y que ese funcionamiento de dicha mente humana no hace para nada fácil que podamos descubrir lo que hay más allá de ella. El mundo de grandes posibilidades y enormes oportunidades. Entonces, aquí nos antoja, nos deja entrever que hay un mundo de grandes posibilidades y enormes oportunidades, pero que nuestra mente consciente pone muchísimos obstáculos para poder llegar a ese mundo de enormes posibilidades y nuevas oportunidades. Entonces, que sea una motivación el saber que del otro lado hay un mundo infinito de posibilidades, un infinito de nuevas oportunidades, pero que sí requiere el trabajo, es cómo conozco cómo funciona mi mente y también como que descubro cuál es la puerta de entrada a ese nuevo mundo de nuevas oportunidades, de infinitas posibilidades. Y en la tercera parte, entonces ya nos trae las prácticas meditativas que algunas les he sugerido, pero ya aprendí que no les vuelvo a sugerir esas hasta que no avancemos página a página. Bueno, y entonces pues con esto, nada, sigamos avanzando. Las invito a que nos demos este regalo que sí o sí nos puede inspirar, guiar, llevar hacia, al final, es si vivimos con mayor paz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, podemos ver la vida con otros ojos y podemos tomar mejores decisiones y se nos abren nuevas oportunidades. Entonces, por esas nuevas oportunidades y por esas infinitas posibilidades que esperan por ti, nos vemos dentro, que tengas un excelente y grandioso día, que sigas disfrutando tu lectura, tu encuentro contigo misma y recuerda que la sabiduría divina que habita en ti siempre te inspira y te guía hacia tu mayor bien. Solo hay que parar la antena y estar en la juega, porque ahí van llegando las respuestas.